Hola, 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 mi gente hermosa. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rinconcito de chisme y actualidad. Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo vídeo que, les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Hoy nos vamos a sumergir en el apasionante mundo del espectáculo turco, ese que tanto nos encanta y que tantas sorpresas nos regala. Y sí, como ya habrán leído en el título, la cosa va de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos son sinónimo de drama, pasión y un montón de rumores. Pero ojo que esta vez no hablamos de los chismes de siempre, no. Aquí la cosa se puso seria, muy seria, y hasta podríamos decir que era explosiva. Así que prepárense un cafecito, acomódense bien y no se despeguen de la pantalla, porque esto que les traigo hoy es de esos que no se ven todos los días. Y ya saben, antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. No se olviden de darle al botón de suscribirse para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos con todo al chisme jugoso. Bueno, pues resulta que Hande Erçel, nuestra talentosísima actriz, la que nos ha robado el corazón en cada novela, ha sacudido el mundo del espectáculo con una propuesta que literalmente ha dejado a Kerem Bürsin, el galán de galanes, sin palabras. Ya saben, el chico que con su mirada nos hace suspirar, esta vez es el que está boquiabierto. Y es que, seamos honestos, la dinámica entre estos dos siempre ha sido un vaivén de emociones, desde que nos enamoraron en Sen Kalkap Meeda y Serkan Nay, qué tiempos. Pero, ¿qué fue lo que detonó esta bomba? ¿Qué oferta es tan impactante que logró dejar a Kerem así? Bueno, ahí es donde entra en juego la información que hemos recopilado con nuestras fuentes de primera mano, así que agárrense fuerte. La cosa no va ni de una nueva telenovela juntos, ni de una reconciliación amorosa, aunque todos quisiéramos, no, es algo mucho más sorprendente. Resulta que Hande, después de haber explorado varios caminos en su carrera, desde la actuación hasta su faceta de modelo y hasta su pasión por el arte, decidió dar un paso audaz y convertirse en productora. Sí, lo que escucharon. Nuestra Hande, la chica dulce y talentosa, ahora está tomando las riendas y creando su propio proyecto. Pero aquí viene la sorpresa, la oferta que dejó a Kerem en shock. Hande quiere que él sea el protagonista de su primera producción. Y no se trata de cualquier papel, no. Se trata de un personaje que, según nos cuentan, es muy diferente a todo lo que Kerem ha hecho hasta ahora. Un personaje complejo con muchas capas, que le permitirá demostrar su versatilidad como actor y alejarse un poco de esa imagen de galán que lo ha perseguido durante tanto tiempo. Es un proyecto que además está muy cerca del corazón de Hande, algo que ella ha estado gestando desde hace meses y que refleja su visión del mundo y sus inquietudes artísticas. Imagínense la escena, Hande, la jefa, ofreciéndole a Kerem, su expareja, un papel que podría cambiar su carrera. La tensión en el aire debe haber sido palpable, ¿verdad? Y es que después de su separación, la relación entre ellos ha sido un misterio, una especie de montaña rusa de acercamientos y distanciamientos que nos ha tenido a todos en vilo. Así que esta propuesta, además de ser un proyecto profesional, también tiene una carga emocional muy fuerte, una especie de prueba de fuego para ver qué tan sólidas son las bases que han construido, ahora como colegas y no como pareja. Kerem, por supuesto, se quedó perplejo. Es una propuesta que lo saca de su zona de confort, lo reta como actor y además, proviene de una persona que fue muy importante en su vida. Es una decisión que no se puede tomar a la ligera, así que las fuentes cercanas nos contaron que Kerem pidió tiempo para pensar, para analizar los detalles del proyecto y para considerar si está listo para embarcarse en esta aventura. Y no los culpo, yo estaría igual. Es que además este proyecto de Hande tiene un aire misterioso, un halo de secreto que lo hace aún más interesante. Se rumorea que la historia está inspirada en un hecho real, algo que la ha tocado de cerca y que quiere compartir con el mundo a través del arte. Se habla de temas muy profundos como la pérdida, la superación y la búsqueda de la identidad. Y aunque no sabemos muchos detalles, las pistas que nos han llegado indican que será una producción de alta calidad, con un guión muy bien cuidado y un elenco de lujo. Hande además ha reunido un equipo de profesionales muy talentosos, desde directores de fotografía hasta diseñadores de vestuario, todos con la misma pasión y visión que ella. Y es que después de años en la industria, Hande ha aprendido de los mejores, y ahora está lista para aplicar esos conocimientos y crear su propia marca. Qué orgullo da ver a estas mujeres empoderadas tomando las riendas de sus carreras.
Y por supuesto, la prensa turca está que arde. Los tabloides no han dejado de especular sobre este tema, creando teorías y desatando rumores de todo tipo. Algunos dicen que esto es un plan de Hande para reconquistar a Kerem, otros que es una simple estrategia de marketing para llamar la atención. Pero nosotros, como buenos chismosos profesionales, sabemos que la realidad es mucho más compleja y que aquí hay mucho más que una simple oferta de trabajo. La decisión de Kerem es fundamental. Si acepta, se unirá a un proyecto que podría marcar un antes y un después en su carrera, pero también se enfrentará a un reto personal muy importante. Trabajar de nuevo con Hande en un ambiente tan cercano, podría despertar viejos sentimientos y poner a prueba la madurez que ambos han ganado con el tiempo. Por otro lado, si rechaza la oferta, podría perder una gran oportunidad de crecimiento profesional y dejar pasar la posibilidad de colaborar en un proyecto que sin duda dará mucho de qué hablar. Así que la pelota está en su cancha y estamos todos a la expectativa de cuál será su decisión. La verdad es que la reacción de los fans ha sido de lo más variada. Desde los que están felices con la posibilidad de verlos juntos en pantalla, hasta los que temen que esta situación reviva heridas del pasado y haga más difícil su relación. Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar, y los hashtags con sus nombres no han dejado de ser tendencia. Algunos piden a gritos que Kerem acepte la oferta, argumentando que esta es la señal que estaban esperando para verlos de nuevo unidos. Otros, por el contrario, prefieren que cada uno siga su camino y no se mezclen los sentimientos con el trabajo. Y es que la historia de amor entre Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real, ha calado muy profundo en el corazón de sus seguidores, y cualquier noticia relacionada con ellos genera una ola de emociones y reacciones de todo tipo. Pero volviendo al tema principal, la oferta de Hande a Kerem, me parece que es un movimiento inteligente y audaz. Hande no solo está demostrando su talento como actriz, sino también su visión como empresaria y su capacidad para tomar las riendas de su carrera. Y es que no es fácil dar este salto, pero ella lo está haciendo con elegancia y mucha determinación. Y es algo que me encanta de ella, esa fuerza y esa valentía que la caracterizan. Y creo que este proyecto, sea cual sea el resultado, será un gran aprendizaje para ambos, tanto a nivel profesional como personal. Además, esta situación nos plantea una reflexión muy interesante sobre las relaciones laborales y personales. ¿Hasta qué punto es sano trabajar con una expareja? ¿Es posible separar los sentimientos del trabajo? ¿Cuáles son los límites que se deben establecer para evitar conflictos? Todas estas preguntas están ahora mismo en el aire y cada quien tendrá su propia respuesta. Pero lo que sí es cierto es que esta situación nos muestra que las relaciones humanas son complejas y que, a veces, las oportunidades más grandes pueden venir de los lugares menos esperados. Y quizás este sea el caso de Hande y Kerem, quienes están a punto de embarcarse en una aventura que podría cambiar sus vidas para siempre. La verdad es que esta noticia ha dejado a todos con la boca abierta y con muchas ganas de saber más. ¿Aceptará Kerem la oferta? ¿Cómo será la dinámica de trabajo entre ellos? ¿Qué tipo de historia nos tiene preparada Hande? Son muchas las preguntas y pocas las respuestas, pero lo que sí es seguro es que esta historia dará mucho de qué hablar. Y yo, como buena fanática del chisme, no me perderé ni un solo detalle. Así que estén muy atentos a nuestras redes sociales y al canal de YouTube, porque aquí les traeremos todas las novedades sobre este tema. Y por supuesto, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo contándonos qué opinan sobre esta bomba que nos ha soltado Hande. ¿Creen que Kerem debe aceptar? ¿Les emociona la idea de verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver en este proyecto? Los leo con mucho gusto. Además, me encantaría que compartieran este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de esta noticia que tiene a todos hablando. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Y ahora, para los más curiosos, les tengo un pequeño extra. Nos han llegado rumores de que la propuesta de Hande no fue la única que ha recibido Kerem en estos días. Al parecer, hay otros proyectos que están interesados en contar con su talento, tanto en Turquía como en el extranjero. Pero hasta ahora, la propuesta de Hande es la que más ha llamado la atención y la que más intriga ha generado. Así que la decisión final es de Kerem y nosotros, desde aquí, estaremos apoyándolo en lo que decida. Y hasta aquí les voy a contar por hoy, porque como saben, no podemos revelar todas nuestras fuentes de inmediato. Tenemos que ir poco a poco, dosificando la información para mantener el suspenso.
Y es que así es la vida del chisme, nunca sabes qué sorpresa te va a deparar. Pero lo que sí sé es que me encanta compartir estas noticias con ustedes y que juntos vivamos cada emoción, cada sorpresa y cada drama que nos regala el mundo del espectáculo. Y recuerden, esto es solo el comienzo porque estoy segura de que esta historia nos dará muchos más capítulos. Así que prepárense para nuevas exclusivas, nuevos rumores y nuevas emociones. Y ahora sí, después de esta dosis de chisme, ha llegado el momento de resumir los puntos principales de nuestro vídeo. Primero hablamos de la sorpresiva oferta que Ander Erzel le hizo a Kerem Bürsin, protagonizar su primera producción como productora. Segundo, analizamos la complejidad de la situación, tanto a nivel profesional como personal, considerando la historia que ambos tienen. Tercero, exploramos la reacción de los fans y la prensa turca, que han convertido este tema en el centro de atención. Y cuarto, reflexionamos sobre las relaciones laborales y personales, y hasta qué punto es sano trabajar con una expareja. Y para cerrar este vídeo, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más. Su apoyo y cariño son mi mayor motivación para seguir creando contenido y trayéndoles todas las novedades del mundo del espectáculo. Recuerden que este canal es de ustedes y para ustedes, así que no duden en dejarnos sus comentarios, opiniones y sugerencias. Y ahora, antes de despedirnos, los invito a dar like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo. Y como siempre les mando un abrazo enorme, lleno de buena energía, y nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más drama y más sorpresas. Hasta la próxima, mi gente hermosa, y no se olviden de seguir soñando en grande.